Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Cenk Torun recitó un poema inolvidable para Maasine, dejando a todos en shock con sus palabras llenas de pasión y misterio. ¿Qué pasó realmente aquella noche? Quédate porque te lo contamos todo con cada detalle sorprendente. El evento comenzó con un ambiente elegante y relajado, donde varias celebridades turcas y extranjeras se reunieron para una noche de gala en Estambul. Pero nadie imaginó que la gran sorpresa de la velada vendría de la mano de Cenk Torun, el aclamado actor conocido por su carisma y talento. Todo parecía normal hasta que Cenk se acercó al escenario, sosteniendo un papel entre sus manos, con una mirada seria y decidida. Entonces comenzó a recitar un poema dedicado nada más y nada menos que a Maasine, la estrella marroquí que ha conquistado los corazones de miles de seguidores con su belleza y su estilo auténtico. Maasine, comenzó Cenk con voz firme, tu mirada es un faro en la tormenta, tu sonrisa la calma que necesito. Sus palabras resonaron en el salón, generando un silencio absoluto. Todos contuvieron la respiración, incluidos los reporteros, que no podían creer lo que estaban escuchando. Maasine, sentada en primera fila, lo miraba con sorpresa y un leve temblor en los labios. Su reacción era imposible de ocultar y varias cámaras captaron cómo sus ojos se llenaron de lágrimas. El poema continuó, no sé si el destino nos unirá, pero hoy quiero que sepas que el universo me guía hacia ti. La audiencia estalló en aplausos, y algunos invitados incluso se pusieron de pie. Nadie esperaba una declaración tan apasionada, especialmente en un evento público. Maasine, visiblemente emocionada, se cubrió la boca con las manos y apenas logró susurrar, no sé qué decir, Cenk. Fue en ese momento cuando los rumores comenzaron a explotar. ¿Había algo más que una simple amistad entre ellos? ¿Era esta la forma en la que Cenk confesaba sus verdaderos sentimientos? Las redes sociales ardieron con comentarios y teorías, algunos afirmaban que se trataba de una estrategia publicitaria, otros aseguraban que era amor verdadero. Pero las miradas entre ellos no dejaban lugar a dudas, había algo especial en esa conexión. En declaraciones posteriores, Cenk explicó, no tenía planeado recitarlo esta noche, pero sentí que era el momento de hablar desde el corazón. Su sinceridad conmovió aún más al público femenino, que no paró de compartir fragmentos del poema en todas las plataformas digitales. Maasine, por su parte, dijo en una breve entrevista, me tomó por sorpresa, fue tan intenso, no me esperaba algo así. El ambiente se volvió más íntimo cuando ambos fueron vistos conversando en un rincón del salón, lejos de los focos y las cámaras. Según testigos, Cenk tomó la mano de Maasine y le dijo, no me importa lo que digan los demás, esto es real para mí. Ella sintió con una sonrisa tímida, y muchos aseguran que se fundieron en un abrazo lleno de complicidad. Mientras tanto, otros invitados como Burcu Özberk y Bar Murat Yak comentaban entre risas la valentía de Cenk. Nunca lo había visto tan decidido, dijo Burcu. Lo admiro, añadió Bar, mientras grababa un pequeño video para sus redes. Era evidente que todos estaban igual de sorprendidos que el público. Lo que hizo especial aquella noche fue la espontaneidad de la situación. Un evento planificado, lujoso, lleno de discursos superficiales y fotos posadas, terminó siendo escenario de una auténtica confesión poética que conmovió a todos. El equipo de seguridad tuvo que controlar a la prensa, que intentó acercarse para captar declaraciones más íntimas, pero la pareja desapareció rápidamente de la vista tras la ceremonia. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Al día siguiente, Maasine publicó en su cuenta de Instagram una imagen con un verso del poema de Cenk, si alguna vez dudas, recuerda que mi voz te pertenece. Este gesto volvió a encender la polémica, ¿confirmaba así sus sentimientos? ¿O simplemente agradecía el gesto romántico? Los comentarios se llenaron de corazones y mensajes de apoyo, especialmente de mujeres que veían en Cenk a un hombre valiente capaz de expresar lo que siente sin miedo al que dirán. En otro momento, durante una entrevista improvisada en la salida de un restaurante, un periodista preguntó directamente a Maasine si había comenzado una relación con Cenk. Ella, con una sonrisa traviesa, contestó, tal vez el destino ya habló por nosotros. Estas palabras bastaron para volver a desatar la locura en redes, y miles de fans comenzaron a publicar teorías sobre una posible boda secreta o un romance en marcha. Por su parte, Cenk no quiso confirmar ni negar nada. Yo solo sigo lo que me dicta el corazón,
dijo con una serenidad que dejó a todos intrigados. Este halo de misterio hizo que los medios no dejaran de perseguirlos durante días, tratando de obtener imágenes exclusivas o alguna declaración más clara. Mientras tanto, Maazine se mantuvo ocupada con sus proyectos profesionales, aunque nunca negó que el poema de Cenk había tocado su corazón. De hecho, en una publicación posterior comentó, a veces un verso puede ser más poderoso que 1000 acciones. Esta frase se viralizó y muchas seguidoras comentaron que se sentían identificadas, pues también deseaban un hombre que supiera expresar sus emociones sin filtros. Una de las escenas más comentadas fue cuando, días después, Maazine y Cenk fueron vistos caminando juntos por las calles de Nianta, tomados de la mano y sonriendo. Los paparazzi aprovecharon para preguntarle si planeaban oficializar su relación, a lo que Maazine contestó riendo, «Denos tiempo, por favor». Fue un momento tan natural que hizo suspirar a muchas de sus fans. La popularidad de Cenk se disparó aún más tras este suceso. Su forma de hablar, su seguridad, y sobre todo, su valentía para expresar sentimientos en público lo convirtieron en un referente romántico para muchas mujeres. Numerosos comentarios decían cosas como ojalá todos los hombres fueran así o Cenk es un verdadero caballero. No faltaron también quienes criticaron la exposición mediática, pero la mayoría coincidió en que el gesto había sido genuino y conmovedor. En un programa de televisión, le preguntaron a Maazine si pensaba responder con otro poema o una canción. Ella sonrió ampliamente y dijo, tal vez, pero será mi secreto por ahora. Esta respuesta dejó abierta la posibilidad de nuevos capítulos en esta historia que ya cautivó a miles de corazones. Además, varios expertos en relaciones públicas comentaron que este tipo de gestos suelen ser arriesgados, porque pueden ser malinterpretados. Sin embargo, en este caso, la autenticidad de las palabras de Cenk rompió cualquier barrera de cinismo, y la reacción de Maazine fue tan sincera que nadie pudo tacharlo de montaje. Los testigos de aquella velada aseguran que la energía entre ellos era innegable, y que el poema marcó un antes y un después en la relación de ambos. Muchos fans comenzaron a llamarlos la pareja del verso en redes sociales, y se crearon hashtags para seguir cada paso de esta historia romántica que parece salida de una novela. Incluso algunos poetas famosos aplaudieron el gesto de Cenk, comentando que era una forma de revivir la importancia de la poesía en la vida moderna. Este detalle también hizo que muchas mujeres reflexionaran sobre la falta de gestos románticos auténticos en la sociedad actual. Varias seguidoras del canal escribieron diciendo que querían ver más hombres como Cenk, capaces de abrir su corazón sin vergüenza. En los días siguientes, se filtraron videos donde se escuchaba a Maazine recitar fragmentos del poema de Cenk en voz baja mientras caminaba sola por el set de grabación. Esto emocionó aún más a los fans, que lo interpretaron como una señal clara de que el sentimiento era mutuo. Hasta ahora, no hay confirmación oficial de que estén juntos, pero tampoco lo han negado, lo que mantiene viva la llama de la curiosidad. Y es que, cuando el amor se mezcla con versos, el resultado siempre es mágico. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan de este gesto de Cenk Torun? ¿Les gustaría vivir algo así? Cuéntenmelo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para más noticias apasionantes del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.